facultad, sobre todo por lo que no se ha cumplido con el tema de los cargos ad honorem, porque realmente hay gente que está trabajando sin cobrar, uno de los pocos casos que hay, digamos, en nuestra actividad laboral en general, ¿no? Así que vamos a ver si podemos darles una mano y que eso pueda salir adelante. Y con respecto a lo que es la materia, por supuesto, ustedes están viendo que estamos empezando medio por la mitad. El tema de hoy es suprarrenal y si bien recibieron una clase pública la semana pasada, bueno, un par de turnos hubo, pero otros no, está un poco por la mitad todo. ¿Vienen leyendo un poquito de lo que es endócrino? Por lo menos la parte de generalidad y con buenas tiroides que vieron la clase pasada, ¿están leyendo? Bueno, 3 guerras y Boron, pero 3 guerras más que nada. Y después tiene sangre y no sangre. Dábamos sangre hasta el año pasado, y ahora damos endócrino digestivo. Viene el digestivo y se puede preguntar todo. Bueno, cualquier duda que tengan, igualmente nos preguntan. Lo que no han visto, de alguna forma lo podemos llegar a ver en el práctico, que nos ayuda. No, completo. De manera que me tienen, yo voy a estar a cargo del turno de noche, siempre de 18 a 22. Mi nombre es Alejandro. Estoy junto con otro muchacho, Ramiro, estamos trabajando la mano. Ramiro, bueno, obviamente no estuvo, no lo conocen porque él no dio clase la semana pasada, tenía que dar, pero como noche organizado. Creo que hasta las 3 de la tarde dio clase, ¿no? Dio una clase pública de 1 hora, a las 2, y la dio Cristian. Después los 2 primeros turnos son los únicos que se dieron normalmente. Así que bueno, sepan disculpar y esperemos para los exámenes estar lo más informados posible. Bueno, el tema de hoy, por suerte lo podemos llegar a dar bien, completo. Es un tema que es importante en medicina, que tiene que ver con el manejo de los corticoides. Los corticoides es una droga que se usa muchísimo en todas las especialidades, en la clínica médica y en distintas especialidades. Hay mal manejo de los corticoides y hay buen manejo de los corticoides según el médico, y tenemos que saber ciertos criterios. Y lo otro es el estrés, que tiene que ver también con nuestro sistema, el nivel de cortisol en sangre, que en muchos casos está alterado por distintos factores y hay que intentarlo también. Lo otro que también tenemos es la parte de ADH, que es un tema más secundario, o sea, es importante, pero no tanto como cortisol, que lo vamos a ver sobre el final. ¿Sí? Cualquier duda que tengan me preguntan. A mí no me gusta dar la clase y que todos estén escuchando y que no tengamos participación. Así que me preguntan y yo estoy a la par de ustedes para trabajar en conjunto. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a tener que hacer un pequeño repaso de lo que es la histología que vieron el año pasado y lo que es la corteza suprarrenal. Inicialmente, ¿cómo está constituida la corteza suprarrenal? Díganme ustedes y vamos a contar unas cositas que me vayan diciendo. ¿Cómo está constituido el tejido? Tiene 3 capas, perfecto. ¿Cómo son? Bueno, perfecto. ¿Qué produce cada uno? Perfecto. ¿Son esas 3 sustancias solas? No. O decís cortisol, por ejemplo, ¿no? ¿Solamente se libera cortisol o puede haber algún elemento previo que se libere también? Es glucocorticoides, principalmente cortisol. Exacto, hablamos de glucocorticoides. Cuando vos presentás el tema, siempre decís, la fascicular libera glucocorticoides. La glomerular libera mineralocorticoides, la aldosterona como principal exponente. Siempre acordate de eso. Y la parte reticular libera andrógenos. No es más importante que la testosterona, pero libera andrógenos importantes. Ahora vamos a presentar con esto el tema. Entonces tenemos, como dijimos, la aldosterona como principal exponente, el cortisol, y dentro de los andrógenos, la androstenediona y el DEA, que el DEA ¿qué sería? Dehidroepiandrosterona, ¿sí? Son los 2 principales. Lo que podemos decir estos 2 para ya olvidarnos un poquito, ¿qué función cumplen? Tiene una función antioxidante en general. En todos los organismos, la función es antioxidante. Más allá que tiene un efecto de andrógeno, secundario a la testosterona del hombre, y lo que hace la mujer es una función importante de lo que hace dar andrógenos. O sea, la mujer, la
fuente principal de andrógeno sería la suprarrenal, con estas dos sustancias. ¿De acuerdo? Esos andrógenos cumplen un rol en la mujer que tiene que ver con el anabolismo proteico, que tiene que ver con la masa muscular, etc. Y al mismo tiempo, si están alterados por algún motivo, da sintomatología. Eso también hay que tenerlo presente. Si hay una hiperfunción en estas sustancias, en la mujer aparecen algunas alteraciones como caída del cabello, ¿sí? Grasitud en la piel, aparición de acné facial, etc. Y aparece vello también en distintos sectores del cuerpo. Esto se hace más evidente. En el hombre, cuando hay hiperfunción de estas sustancias, no se nota tanto esa alteración. Pero lo que quiero recordar bien desde el punto de vista fisiológico es que estas dos capas son controladas por un eje, lo vamos a ver después con detalle, que es el eje hipotálamo, hipoficiario, suprarrenal. Estas dos capas. Y esta otra capa es controlada por un sistema totalmente distinto, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que viene a lo largo de la carrera de distintas áreas. Sin embargo, el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal tiene cierta injerencia sobre la capa glomerular y la producción de aldosterona. ¿Sí? La aldosterona, cuando se libera directamente en la capa glomerular, el principal estímulo, por supuesto, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 es la que libera sobre todo aldosterona. Pero hay otras dos sustancias que liberan en forma directa. Es pregunta típica de examen. Entonces yo la comento para que no se lo olviden. Si les hablan de estímulos directos, una es la angiotensina 2 tan conocida. La otra es el potasio, que su presencia en sangre, al estar aumentada, libera directamente aldosterona de la capa glomerular. Esa es la otra. Y la otra es la ACTH. La ACTH tiene un poquito de efecto a nivel de la glomerular. O sea que si bien todos los libros les dicen que estas dos responden a la ACTH, esta tiene una mínima respuesta también. Para que no se coman una pregunta de esas filitas de John, ¿no? 3 estímulos directos. Ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con todos sus intermediarios, libera la aldosterona por sí misma. ¿Sí? Ahí puedes saber de todo lo que es el sistema. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y la hiponatremia no sería también un estímulo directo? La presencia, no, la hiponatremia en forma directa no. En forma indirecta sí a través del sistema renina-angiotensina. En cambio, la hipercalemia es capaz de estimular directamente el potasio sobre la célula de la capa glomerular. ¿Sí? Bien, recordando eso, que no es importante, pero como lo toman, sí es importante. Sí, en cuanto a lo que es, lo importante es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero lo menciono porque no están todos los libros. Perfecto. Entonces, acá pueden observar lo que es la síntesis. Esto lo ven en bioquímica mayormente, pero tenemos que hablar un poquito de la parte fisiológica. Y hablando de síntesis, hay fisiología en la síntesis, también muy importante. Se lo llaman disgregación enzimática o diferentes mecanismos de acción enzimáticos. Hay diferentes enzimas que participan en la síntesis de los corticosteroides, de los mineralocorticoides y de la andrógeno, ¿cierto? ¿Cuáles son? Bueno, hay enzimas muy importantes y otras que no tanto. La colesterol desmolasa es muy importante, es el paso inicial, que es la llamada enzima limitante. O sea que este paso limitante puede ser regulable por otras sustancias que están en el cuerpo. Cuando yo hablo de paso limitante en la producción de un producto, en la producción de un elemento, ese paso limitante puede ser regulable por distintas sustancias. Por ejemplo, las catecolaminas son capaces de estimular la colesterol desmolasa promoviendo la producción de cortisol a partir del estímulo de la colesterol desmolasa. ¿Sí? Y otras importantes dentro de lo que es la síntesis es la 21 hidroxilasa, que es clave en el proceso. Otra importante es la 11 beta hidroxilasa, que es la última enzima en la producción de aldosterona, tanto de aldosterona como de cortisol. Esta 11 beta hidroxilasa, fíjense que hay dos subunidades, una llamada beta 2 y otra llamada beta 1, que participan en la síntesis. Muy parecidas, pero con una pequeña diferencia estructural. Y la beta 2 participa en todos estos productos, o sea, promueve la producción de sosicorticosterona en corticosterona, luego, bueno, esta
18 hidroxicorticosterona y por último la testosterona. Incluye todos estos pasos. Y la subunidad beta 1 es la que forma el 11 desoxicortisol en cortisol. ¿Sí? Se la considera importante porque es una enzima que se encuentra en el último paso y hay algunas sustancias que también pueden provocar efectos limitantes sobre esta enzima. Pero si hablamos de enzimas limitantes, la colesterol desmolasa. En lo que hace la 21 hidroxilasa y otras enzimas, puede haber una falla congénita desde el nacimiento en la producción de la misma. Si ustedes ven los libros grandes de la fisiopatología, cuando hablamos del suprarrenal, pueden haber distintas enzimas afectadas en forma congénita. Una puede ser la 17-alfa-hidroxilasa, por ejemplo, que está acá, que es donde la pregnenolona se transforma en 17-alfa-hidroxipregnenolona. Y otra puede ser la 21-hidroxilasa. La 21-hidroxilasa es la más frecuente, por casuística y por importancia, es la que tiene más relevancia cuando hay un déficit enzimático en el suprarrenal. Y es lo que da origen al cuadro en pediatría llamado hiperplasia suprarrenal congénita, que han visto seguramente en embriología. ¿Y de qué, en qué consiste este cuadro? ¿Alguien me puede decir? Un poco se los dice el título, hiperplasia suprarrenal congénita. Un cuadro congénito que implica una hiperplasia de la suprarrenal, lo pueden presentar así, ¿no? ¿Y qué más? Y yo ya les dije que tiene que ver con esta enzima. Bueno. Pero ¿qué ocurriría en un paciente que tiene un bebé, en un feto, un embrión que tiene la 21 hidroxilasa alterada? Cuando nace ese bebé, ¿qué problemas, qué sintomatología tiene? Pensemos un poco en cuanto a los partos, ¿no? Está ubicada acá y promueve la producción de progesterona en este producto. Y a nivel del cortisol, lo mismo. Estos son los dos pasos. Si me encuentro alterado esto, ¿qué pasa con estos productos? Están alterados, no se producen. Entonces, el niño nace con baja aldosterona y bajo cortisol. Y si nace con bajo aldosterona, ¿qué ocurre en general, ¿no? Con la aldosterona, si falta en la sangre. Pensemos en los iones, porque la bulimia está comprometida, pero los iones son más importantes. Pierde sodio, ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio y despierta potasio. Bien. A grandes rasgos, pierde sodio y agua y retiene potasio. Entonces se transforma en un niño de alto riesgo porque tiene hipercalemia, lo cual puede producir la muerte rápidamente. La hipercalemia puede producir un paro cardíaco. Y por otro lado, tiende a perder sodio y deshidratarse rápidamente también, con sodio y agua. Es un cuadro que hay que tratar rápidamente en pediatría para poder equilibrar esta homeostasis en el niño. Y con respecto al cortisol, la falta de cortisol produce trastornos de, sobre todo la glucemia, ¿sí? Entonces se produce una hipoglucemia importante también, que combinado con todo este cuadro da una alteración metabólica muy importante de la recién nacida. Claro, ritmo circadiano, eso es otra cosa. Está alterado, por eso cuando ya hablamos del adulto y hablamos del cortisol. El niño, obviamente, al faltar el cortisol no tiene ritmo, pero no es un cuadro que hace la sintomatología. Vos tenés que tratarlo agudo y no lo vas a andar midiendo el ritmo cuando ya te encontrás que está alterado. Pero bueno, esto yo ya forma parte del adulto y un estudio crónico, ¿sí? Entonces, disculpen que tengo un poco de tos hace un par de días. Cuando faltan estos dos productos se da esa situación. Pero ¿qué ocurre con el resto de los productos? ¿Faltan o se acumulan? Se van acumulando. Entonces se nos va hacia la línea de la producción de andrógenos. Entonces en este recién nacido vamos a ver que en el embrión hubo una producción exagerada de dihidroepiandrosterona, androstenediona y, por qué no, también testosterona de forma residual, ya en este caso. No es del alcance de la glándula formar testosterona, entonces muy pequeñas cantidades, pero acá sí se empieza a ver un nivel más elevado cuando hay hiperplasia. Entonces esto produce una alteración a nivel sexual. Hay un desarrollo ambiguo de lo que es el elemento sexual de este niño, ¿sí? Los genitales, y nos va a dar cuadro llamado pseudohermafroditismo. Eso ocurre en caso de que sea una niña que viene en desarrollo. Si es un niño, no. ¿Se entiende esto? No ocurre ningún cambio. En
cambio, si es una niña, se produce el cuadro de pseudohermafroditismo por el estímulo de estos productos en altas concentraciones a nivel de los genitales externos. ¿Qué ocurre en esa situación? Bueno, esto obviamente no es lo tratable en un primer momento, sino que puede ser mayor o menor característica, a lo mejor no se nota muchas veces, y sale en recién nacido una niña con sus genitales normales, pero puede ser ambiguo. En muchos casos hay que tratarlo a futuro, con métodos quirúrgicos, de ser necesario, y ver la orientación que el niño va teniendo. Y con respecto a este, hay que tratarlo muy rápido en terapia intensiva en pediatría, ¿sí? Con reposición de iones, ionogramas tomados todo el tiempo para ver si el potasio no se dispara. Es un cuadro difícil, la insuficiencia suprarrenal congénita. ¿Alguna duda de esto entonces? La idea de la síntesis es que la vean en bioquímica, pero en fisiología nos puede dar esta alteración en las enzimas que nos dan distintos cuadros, y es bueno saber. Perdón, en este caso los niños, no sé, se hacen trasplantes suprarrenal. ¿Tratar de qué? De suprarrenal no hay. No hay. ¿Y cómo se trata? Lo tenés que tratar inicialmente con estos Y productos después se arregla eso. y se va arreglando solo porque no pasa por el tema de la suprarrenal cuando le falla la enzima y ya queda de por vida así. Vos lo que podés hacer es, a través del tratamiento con estas cuestiones, es darle el nivel de cortisol adecuado y el nivel de aldosterona adecuado, también después a posteriori. Y eso hace que sea un reemplazo hormonal. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces es lo mismo que dije antes. Se trata de una afección congénita donde se produce una falta de la enzima 21 hidroxilasa, con la consiguiente ausencia de la producción de cortisol y aldosterona. Se produce excreción excesiva de sodio y agua y retención de potasio. Y acá tenemos el eje del estrés, o el eje del estrés, ¿por qué? Porque está estrés. Pero lo que recordamos es que es el eje suprarrenal. El estrés afecta al eje suprarrenal de forma radical. Ya lo vamos a ver al final, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, el hipotálamo, el sector, la hipófisis que responde al hipotálamo y la corteza suprarrenal. El hipotálamo produce un producto fundamental en el eje que se llama CRF o factor liberador de corticotrofina o ACTH. La ACTH a la vez libera, como les dije antes, cortisol. Ustedes pueden observar que hay neuromoduladores que vienen del sistema nervioso central y que pueden actuar sobre el hipotálamo aumentando su actividad o disminuyendo su actividad. Nunca olvidar, esto forma parte de la primera clase, con lo cual entonces tanto no puedo andar en detalles, pero que en cada eje que ustedes vean van a haber neuromoduladores que regulan el hipotálamo, a expensas de formar más cantidad de sustancia final o menos. Si ustedes pueden ver acá arriba, la acetilcolina tiene un efecto estimulatorio sobre la producción de CRF en el núcleo paraventricular, ¿sí? Y la serotonina hace lo mismo, estimula. La noradrenalina también estimula, eso es un error, ¿sí? Está diciendo menos, pero para recalcar, yo lo dejé para que vean que es muy importante, que no tiene que decir, tiene que decir más. Bien, entonces estimulan todas estas sustancias. Y hay otras más que pueden estimular. Estos son 3 ejemplos nada más. En el estrés, perdón, vamos a seguir con otro tema, dentro de lo que es el eje. Cuando se forman los corticos, ustedes ya saben lo que es el feedback, lo han leído por lo menos. Es un sistema de regulación donde la sustancia en particular, a través de la regulación sobre los otros niveles, regula su propia concentración. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Inhibe la hipófisis a la producción de ACTH e inhibe el hipotálamo a la producción de CRF. ¿Hasta ahí vamos bien? Normalmente ocurre. Cuando hay estrés crónico, no agudo, crónico, esto es estrés crónico, hay mucha liberación a nivel central de catecolamina, noradrenalina. La noradrenalina estimula de forma tan importante a la CRF que esta libera ACTH y corticoides en altas cantidades. Y llega un momento en que el eje ya se ve totalmente, entra como en un cortocircuito y empieza a producir mucho cortisol a expensas de estas catecolaminas que no dejan de formarse. Esta es la causa por la cual
En el estrés crónico hay alto nivel de cortisol por el alto nivel de catecolaminas a nivel central. ¿Queda claro esto? Ahora, ¿qué ocurre con los ejes, con los feedback que yo dije antes? ¿Se siguen manteniendo? Si yo tengo que me pueden preguntar, bueno, pero el cortisol no puede inhibir y hacer que todo esto baje. Si está muy alto puede bajar todo. ¿Qué ocurriría? ¿Ocurre eso o no? No, el cortisol ni la CTH son suficientes para inhibir a nivel central la acción de las catecolaminas. Las catecolaminas son las que toman el control del eje, o el eje es controlado a nivel del hipotálamo en este caso, está totalmente alterado. Entonces, a lo largo de todo el día, mañana, tarde y noche, yo tengo un alto nivel de cortisol a expensas de eje, y no hay posibilidad que los feedbacks puedan regular el eje. También se encuentran alterados. ¿Sí? Si el paciente yo lo trato y empieza a disminuir su nivel de estrés, las noradrenalinas comienzan a bajar y ¿qué ocurre con el cortisol? De a poquito empieza a inhibir la CTH y la CRF para volver a regular y volver a los valores normales. ¿Se entiende esto? Pero esto ocurre muy de a poco. ¿Por qué en el estrés agudo no hay aumento de cortisol? Porque en el estrés agudo predominan las catecolaminas a nivel periférico, son las que se liberan por la médula suprarrenal, no las de origen central. Y el efecto no es notorio, se produce efecto a nivel periférico. Bueno, ustedes pueden observar acá BP. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? Sinónimo de qué hormona que tenemos que ver hoy. Vasopresina, muy bien. La vasopresina es otra hormona que responde a la situación de estrés. Y cuando se produce estrés, la noradrenalina libera también por parte del núcleo paraventricular y supraóptico antidiurética, y esas son las hormonas que responden en forma rápida al estrés, reteniendo agua y aumentando la boleta. ¿Sí? Entonces la vasopresina tiene una respuesta a la acción del estrés, como vamos a ver después en la parte de estrés. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es lo que se llama el nivel primario, dentro de un eje, nivel secundario y nivel terciario, el hipotálamo. Cuando hay estrés no hablamos de niveles. Hay una hiperfunción del eje originada por situación de estrés crónico. Pero si yo tuviera un tumor, por ejemplo acá, que me libera CTH, raro de ver, pero existe. Que la CTH me va a estimular el cortisol, ¿no es cierto? Y van a aumentar los dos. Un tumor benigno, quiero aclarar. Los tumores malignos no dan hiperfunción, destruyen. El tumor benigno son células encapsuladas que producen mucha sustancia en el lugar donde está establecido ese tejido, ¿no? El tejido anómalo, benigno pero anómalo igual, reemplaza la célula en particular y produce mucho más sustancia dentro de una glándula. Entonces, si hay un aumento de CTH, ¿me aumenta el cortisol? Sí. Y si yo pudiera medir la CRF, ¿estaría baja? Sí. Sí. Esto se llama hiperfunción secundaria, ¿no es cierto? Porque hay un aumento de ACTH con aumento de cortisol y baja de CRF. Yo nunca mido CRF en sangre, ni ningún factor hipotalámico, porque está en el sistema porte hipoficiario. No está en la circulación, pero si lo pudiera medir, vería que está bajo. Ahora, si hay una, por ejemplo, vamos al otro extremo, un problema con el corticoide, como vamos a ver después, ¿no? Y me falta el cortisol, nivel primario. ¿Cómo se llama esta situación cuando el problema es a nivel primario? ¿Qué más? Suprarrenal primaria. Bueno, insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Cómo van a estar las otras sustancias? Alta las venas. ¿Por qué falta el fibra? ¿Se entiende este concepto? Esto es de la primera clase. Damos por entendido que lo saben, pero eso trato de ir adelantando. Pero entonces nunca olviden. Sin embargo, cuando hay estrés, todo esto se pierde. Olvídense. No hay alteración a nivel primario, secundario. El estrés es el que gobierna. Bien. Funciones del cortisol. ¿Cuáles son las principales? Bueno, la primera que tienen que saber ustedes o pensionar en un examen es el efecto antiinflamatorio. ¿Por qué digo yo eso? Porque se lo usa en la clínica mucho para ese tema.
para desinflamar. Cualquier patología aguda inflamatoria, tratándola con corticoides, yo logro desinflamar a ese individuo. Pero además de eso, tiene que ver con que otras funciones que tiene el cortisol se unifican para dar este efecto antiinflamatorio. O sea que el efecto antiinflamatorio es una función sobre la cual actúan otras funciones para mantener esta función. ¿Se entiende lo que digo? Lo van a notar ahora a medida que vayamos viendo. Entonces el efecto antiinflamatorio le va a hacer que sea mucho más fácil entender el resto de las funciones si lo mencionan primero. Ustedes cuando dan una hormona con sus funciones tienen que ser ordenados, ir de acuerdo a un criterio y así lo van a entender mucho mejor. ¿Por qué digo que el cortisol es antiinflamatorio? ¿Dónde les parece, si alguno lo leyó o tiene alguna idea de histología o biología, en la célula que puede actuar el cortisol? ¿A qué nivel? Dentro de la inflamación, que es algo que pudieron haber visto hasta ahora en la carrera, ¿qué enzimas participan en la inflamación? ¿Se acuerdan alguno de esos? Vitaminas. ¿Ah? ¿Interleuquina puede ser? ¿No? Interleuquinas forman parte del proceso, son elementos intermediarios. La COX, como enzima hablo, Bien. Y la fosfolipasa 2, son las dos principales. Bueno, diste la tecla, porque eso es lo que yo quería llegar. ¿El cortisol dónde va a actuar? ¿Sobre la COX o sobre la fosfolipasa 2? Excelente, ¿sí? Y lo hace porque promueve la producción en la membrana de la célula de un elemento llamado macrocortina, que es una proteína que lo que hace es inhibir a la fosfolipasa A2, tiene efecto inhibitorio. Muy importante que recuerden que la fosfolipasa 2 forma ácido araquidónico, ¿de acuerdo? Esto lo han visto en biología celular, a partir de los fosfolípidos de membrana. Y luego el ácido araquidónico se transforma en ¿qué? En prostaglandina sobre todo, y leucotrienes, por la acción de la ciclooxigenasa, que es una sustancia también muy importante. El cortisol donde va a ir dirigido es inhibir a la fosfolipasa A2, que es la primera enzima en el proceso inflamatorio. Y tiene un efecto importante porque bloquea todo. En cambio, hay otras sustancias que nosotros administramos en medicina que se llaman antiinflamatorios no esteroides. No esteroides, ¿para qué le decimos no esteroides? Para inhibirlo del cortisol, justamente los corticoides son los dos grandes antiinflamatorios. ¿Y estos dónde van a actuar? ¿Sobre qué enzima? Sobre la COX, perfecto. Hoy en día sabemos que hay una COX-1 y COX-2, y la COX-2 es más benéfica para el epitelio gástrico, etc., los inhibidores de la COX-2. Pero los más famosos de la COX-1 que son el ibuprofeno, el diclofenac, ¿sí? Que son el aspirina, que usamos normalmente en medicina. ¿Está? Bueno, muy bien, entonces, el efecto antiinflamatorio del cortisol tiene que ver con el efecto sobre la fosfolipasa 2, inhibiendo la inflamación en cualquier lugar del cuerpo. ¿Por qué digo que disminuye la inflamación? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, al inhibir a la fosfolipasa 2, no van a haber producción de prostaglandina, como le dije antes. Y la prostaglandina es el elemento básico para cualquier proceso inflamatorio. ¿Qué hace la prostaglandina en los capilares? Cuando se liberan altas cantidades. Lo vasodilata, excelente. Y con esto que obtenés como resultado de la patología, rubor, tumor, ¿sí? O sea, todas las características de un proceso inflamatorio. Hay rubor, o sea, está caliente la zona, hay tumor, se aumenta el tamaño por el edema, ¿sí? Y hay dolor. Entonces, el dolor es por el proceso inflamatorio en sí. Entonces, al suprimir la producción de prostaglandina, yo doy el proceso inflamatorio. Cualquier paciente que viene a la guardia, que viene con un traumatismo, un dolor de cadera, o le duele la columna, que es muy común, una neumociática, vos le das un corticoide inyectable, de eso de depósito, que cuando lo inyectás te dura 15 días el efecto, y el tipo se le va todos los dolores, o gran parte, ¿no? Si no es algo muy agudo. Lo único que hiciste fue quitar el síntoma, hay que tratar el problema en sí porque va a volver el dolor, ¿sí? Como decía la propaganda, el dolor vuelve cuando vuelve lo que va a hacer. Entonces, tengamos presente eso, los corticoides siempre son un elemento que nos ayuda en el síntoma, pero no resuelve el problema de origen. Y si lo usamos en desmedida, damos eventos adversos. Entonces hay que estudiar al paciente, ¿sí? Muy bien. A ver, sangre.
El efecto sobre la sangre es muy distinto con respecto al corticoide y los distintos elementos de la sangre. En general lo que hace es disminuir la acción de todos los elementos de la sangre. Linfocitos, neutrófilos, basófilos. Me refiero a la fórmula leucocitaria, no en este caso. Yo digo que habla de la disminución de la acción, no disminuye la cantidad. Por ejemplo, en lo que hace a los linfocitos, no disminuye la cantidad. Exactamente, lo que inhibe es los leucotrienes, que son los que favorecen la llegada del linfocito al lugar de la noxa. Al disminuir las interleuquinas, ¿qué va a pasar con los linfocitos? Se dispersan. Exactamente. Entonces, es como una mesa de pool, que vos pegás con la bola blanca y la bola se dispersa por todos lados. Entonces están una por acá, otra por allí y no logran el efecto deseado. Eso es lo que es, efecto de dispersión. Entonces, cada vez que tenemos cortisol elevado, este cortisol produce esta situación. Disminución de la cantidad de linfocitos. Esa es una de las características. No es que disminuyan, repito, disminuye la acción porque no se pueden combinar en el lugar de la noxa. Con respecto a los neutrófilos, lo contrario. Lo que hace con los neutrófilos es un aparente aumento. Y sin embargo, a pesar de que aumente cuando yo saco una muestra de sangre, me encuentro con que la acción de los neutrófilos también está disminuida. Esa es la pregunta clave. ¿Por qué a pesar de aumentar los neutrófilos, disminuye su accionar? ¿Alguien podría saber? Ahí se gana un premio, ¿eh? No referiría a la diapedesis. Diapedesis. Perfecto. ¿Cómo es el sistema de la diapedesis? La extravasación del neutrófilo de sangre. Claro, cuando nosotros tenemos un capilar, tenemos neutrófilos que van por el centro y otros que van por la pared. ¿Cómo actúa el cortisol? Disminuye la adherencia de los neutrófilos de la pared, disminuyendo de esa manera el paso a la sangre, aumentando la circulación central. Entonces vos sacás sangre en un paciente que tiene Cushing o que tiene aumento de cortisol en sangre y te encontrás con que los neutrófilos están elevados. Pero eso es irreal. En realidad lo que está impidiendo es que vaya al lugar de la noxa y que los neutrófilos actúen sobre la bacteria. Entonces la situación es mala igual cuando hay cortisol alto. El efecto sobre los neutrófilos es disminuir la acción, por disminuir la diapedesis. Muy bien, ¿eh? ¿Se entendió el concepto? Entonces, es un error típico de residente, que lo he visto en varios casos. Se toma muestra de sangre en un paciente que tiene fiebre positivamente, se encuentra que tiene fiebre y la neutrófilos muy elevados, ¿sí? Pero el paciente lo venía tratando con corticoides por distintos motivos y lo que daba aumento de los neutrófilos eran los corticoides, no la infección, supuesta infección que podía tener. Entonces, ¿qué se hace? Se lo policultivaba, se le invadía, se hacía hemocultivo, cultivo de orina, etc. Para después a los 10 días llegar a la conclusión de que no tenía ninguna infección. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Estaba en tratamiento con corticoides y el paciente se había olvidado el concepto de fisiología, que los corticoides aumentan en forma aparente dando el neutrofilo. ¿Sí? Los neutrófilos aumentan porque cuando vos sacás sangre, ahí está el punto, en cualquier vaso, te encontrás con que sacas mayor cantidad de neutrófilos, porque aumentan los neutrófilos que viajan por la circulación. Los que estaban unidos a la pared no los podés sacar cuando vos sacás sangre, permanecen en la pared. Al sacar es la diapedesis, la adherencia a la pared, aumenta la cantidad circulante y vos te encontrás con que hay neutrofilia. Bastante evidente, porque es el doble. Macrocortina. Disminuye el pulmón marginal, es lo mismo. Sí, promueve la síntesis de macrocortina en la membrana. Muy bien. Disminuye el pulmón marginal aumentando el pulso central. ¿Sí? Por eso hay mayor cantidad de neutrófilos. ¿Y actúa también sobre la pH del neutrófilo o no? No, el efecto sobre esa no. Es inverso porque no va a hacer nada. Con respecto a los basófilos, que están disminuidos en su cantidad, en su producción. Esto es real, ¿sí? Y sobre los eosinófilos disminuye también el efecto de los mismos. Pero lo que yo quiero que recuerden más es los linfocitos y los neutrófilos como ejemplo característico en sangre. ¿Qué hace con los glóbulos rojos, por ejemplo? Bueno, sobre los glóbulos rojos aumenta la cantidad, actuando directamente sobre la médula ósea.
El cortisol tiene la propiedad de estimular en médula ósea la producción de glóbulos rojos. Inmunomodulador, otro efecto importante que tiene el cortisol. ¿Sí? Fíjense cómo la acción sobre la sangre tiene repercusión sobre el efecto antiinflamatorio. Al disminuir la acción del neutrófilo, sobre todo, disminuye el efecto antiinflamatorio, aumenta el efecto antiinflamatorio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Y la acción inmunomoduladora también tiene efectos sobre el efecto antiinflamatorio. Vamos a ver por qué. ¿Por qué decimos que los corticoides son inmunomoduladores? Hay distintos mecanismos de acción. Son capaces de regular, en realidad regulan, no inhiben, la producción y acción de interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral y gamma interferón. Son distintos elementos intermediarios o citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son sustancias producidas por, entre otros, los linfocitos y células endoteliales para que haya un reconocimiento de las células del sistema inmune y que su acción entre todas sea más eficaz. Bien, esto lo hace sobre todo en estas. Y la interleuquina 2, por ejemplo, es muy importante, es un paso regulador en lo que es el sistema inmunológico. Si el cortisol la disminuye o suprime la actividad de la misma, el efecto es inmunomodulador. Ahora, si yo hablo de inmunomodulación, no hablo de inmunodepresión, porque es muy frecuente que me digan que inmunodeprime. No, eso es incorrecto. Si no estaríamos todos inmunodeprimidos. El cortisol en concentración normal inmunomodula. Si está muy elevado, por ejemplo, un paciente con Cushing, ahí sí nos da inmunodepresión porque el efecto es mucho mayor. De hecho, se usan los corticoides como tratamiento complementario para evitar el rechazo de trasplantes, ¿sí? Aprovechando este efecto inmunomodulador. No es la principal droga, pero se lo actúa como una sustancia complementaria y se aumenta o disminuye la dosis de acuerdo a la respuesta. El reemplazo del riñón, ¿sí? Ese tipo de cuestiones se usan mucho los corticoides. Bueno, eso por un lado. ¿Qué otra cosa hace? Disminuye la masa de tejido linfoide. Ganglios linfáticos en general, vasos, residuos de timo, lo que hace es disminuir la masa de tejido. Por eso lo que hace específicamente es disminuir los centros de capacitación de las diferentes células inmunológicas, como los linfocitos, sobre todo. Y también interfiere con las interleuquinas. Masa de tejido linfoide disminuida. Y la otra cosa que hace es disminuir las reacciones de hipersensibilidad. Esto lo van a ver el año que viene, en inmunología. Hay 5 tipos de reacciones de hipersensibilidad. Esto es una cuestión de exageración del sistema inmune en su accionar. Ya lo van a ver el año que viene cuáles son. De la 1 a la 5, la 1 y la 3 son las más frecuentes y en general los corticoides las disminuyen. Pero me quedo con esto sobre todo, la acción que tiene sobre las interleuquinas. Eso es lo que tienen que saber acá. ¿Qué más sabemos del cortisol? Acción antihistamínica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque inhibe la degranulación de mastocitos y basófilos. Los mastocitos son células que se encuentran en los tejidos. Por ejemplo, tejido pulmonar, tejido intestinal. Los basófilos se encuentran en sangre, circulando. Ambas tienen la característica de presentar gránulos de histamina, que los liberan según la situación. Cuando nosotros actuamos con el cortisol, como tratamiento o evento adverso, puede ser, el cortisol inhibe la degranulación de los mismos. ¿Qué hace la histamina, sobre todo? La histamina se caracteriza por dar dos efectos, por eso quiero que entiendan bien el tema, ¿no? Porque nosotros podemos dar corticoides a los pacientes alérgicos, que tiene desde la alergia en la piel a una rinitis o un resfrío, que también tratamos la parte congestiva, damos cortisol, corticoides, ¿no? O también el mismo asma, damos mucho corticoide en el asma. Uno puede empezar a deducir en el segundo año por qué damos corticoides en pacientes asmáticos. Eso es muy importante. En parte es por eso. Porque al disminuir la histamina en sangre del paciente que, por ejemplo, tiene asma, la histamina tiene dos tipos de receptores, H1 y H2. Esto lo saben, ¿no? La histamina, No. más o menos. El H2 es el que está sobre la célula gástrica, que lo van a ver ahora en digestivo para promover la secreción de ácido clorhídrico. Eso lo vieron seguramente el año pasado.
Pero los receptores H1 se encuentran a nivel de dos lugares principales: vasos sanguíneos y, ¿dónde más? En los bronquios. Repito, los receptores H1 están en los bronquios y vasos sanguíneos. ¿Qué hace la histamina sobre el bronquio? Produce broncoconstricción. Broncoconstricción. Al revés, sobre el vaso sanguíneo da vasodilatación. Entonces, un paciente alérgico que tiene mucha histamina en la sangre, ¿qué va a pasar en su piel si hay vasodilatación? Se enrojece, se pone calurosa, ¿no? Es el típico caso de un paciente rubicundo que tiene su piel, una zona facial muy rubicunda, junto con en otros lugares del cuerpo también. La nariz colorada, bien. ¿Qué pasa en el caso de los bronquios? Si da broncoconstricción, respira mal, empieza la sibilancia, los broncos, perfecto. Eso tiene que ver con el asma. Entonces, si yo le doy corticoide a un paciente que tiene una reacción cutánea provocada por alergia, va a responder muy bien, porque estamos bloqueando los receptores H1. Impedimos que el cortisol, impedimos que la histamina actúe sobre el receptor H1. Y si lo uso en el asma, impedimos que también actúe sobre el receptor H1 del bronco. Porque el asma, entonces ahora sí puedo, a partir de todo lo que dije hasta ahora, puedo simplificar diciendo que es un proceso inflamatorio del pulmón. ¿Sí? Esto lo van a ver después, a lo largo de la carrera. Pero esta primera parte por lo menos la van a entender muy bien. ¿Qué pasa con el asma? Está inflamado el pulmón. Se caracteriza por tener los bronquios contraídos por la presencia de histamina en la sangre. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la inflamación? También tiene que ver porque el bronquio lleva capilares en su pared. Y esos capilares, por la presencia de histamina, se dilatan y llevan mucha circulación sanguínea a lo largo de la pared bronquial. Entonces el bronquio se inflama y libera agua a la luz bronquial. ¿Me siguen con esto, chicos? Entonces, por la acción de la histamina tengo un bronquio que tiene agua a la luz y está bronco contraído y está inflamado a la vez. Entonces todo obstruye el paso del aire. Si yo le doy corticoides a un paciente que tiene este problema de asma, al impedir que la histamina actúe sobre el pulmón, estoy disminuyendo todos esos efectos. La presencia del edema, la presencia de la inflamación, ¿sí? Y también la presencia del broncoespasmo ese famoso, ¿no? ¿Se entendió, chicos? Entonces, una de las causas que nosotros damos corticoides en la guardia para la crisis asmática es esta cuestión de la histamina. Y no olviden que al ser antiinflamatorio, que es la primera función que les dije, el pulmón que está inflamado, se desinflama y empieza también a circular aire. Sí. Y sobre el receptor del sistema digestivo, el H2. Claro. Si vos aplicás un antihistamínico, por ejemplo, no sé, Benadryl, ¿causa algún problema a nivel intestinal o algo por? Cuando vos le das corticoides a largo plazo, un antihistamínico. si vos le das un antihistamínico perfecto a un paciente que tiene, cualquier paciente, según el tipo de antihistamínico, ¿no es cierto? Pero vos hablas de un bloqueante H2. ¿Son distintos ahí? Un bloqueante H1 son los antihistamínicos clásicos. El bloqueante H2 es la droga que vos usás para inhibir la secreción de ácido clorhídrico. No es antihistamínico ese. Por ejemplo, la ramitilina, la cimetilina, el taural, ¿no? El famoso taural. Vos lo das a un paciente que tiene acidez, ¿no es cierto? Entonces vos le das esa sustancia que inhibir la producción de ácido clorhídrico. Pero no tiene diferencia sobre el H1 porque no está saltando sobre el Sí. Cuando hablamos del corticoide serían como un análogo del cortisol. Claro, yo cuando hablo de corticoides hablo análogos del cortisol. El cortisol se sabe que existe desde hace muchos años, desde el principio del siglo, pero al poder, digamos, sintetizarlo ya fuera del cuerpo humano, los científicos descubrieron que podían armar sustancias prima hermanas del mismo, cada vez más potentes. Entonces el primero que se hizo en la década del 40 se llamaba la hidrocortisona, fue el primer corticoide sintético, que tiene un valor, un efecto 10 veces más potente que el cortisol propio. A lo largo de los 60, 70, cada vez corticoides más fuertes, hasta que hoy en día se usan corticoides muy potentes para diferentes funciones, ¿no? Por supuesto, cuanto más potente, más nocivo y más peligroso usar. Pero todo esto que yo estoy diciendo son los análogos del cortisol.
Hablo de cortisol, hablo de todos estos, es lo mismo. ¿Se entiende, no? Sí. ¿El cortisol tiene algún efecto sobre el H2? El cortisol sobre el H2, cuando vos bloqueás la producción de histamina, la producción de ácido clorhídrico tiene mucha relación con la histamina. Justamente uno de los productores de ácido clorhídrico es la histamina sobre los H2. Pero es parcial el efecto político. No hay bloqueo del receptor. Con lo que ocurre con los corticoides es que vos impedís que se forme histamina en tu cuerpo. Una menor cantidad. Con lo cual, entonces tenés menor producción de reacciones alérgicas, etcétera, como yo les mencioné, y asma, ¿no? Ahora, sobre la producción de ácido clorhídrico, el H2 no interfiere tanto, porque hay otras sustancias que también forman ácido clorhídrico. Que lo vamos a ver después con la clase siguiente. Así que no habría problema con eso. Sí. Entiendo la acción antihistamínica del cortisol como en combinación exógena, pero en niveles basales de cortisol, ¿cómo es la acción? El nivel basal de cortisol es regulatorio nada más. Okay. Hace que la histamina no esté excedida. Bien. Manteniendo un equilibrio en tu función respiratoria y en tus funciones Pero a nivel de este receptor. de alergia, digamos, antialérgicas. A nivel de este receptor. Sobre H1 y H2 no hay acción. Claro. Hay una acción mucho menor. Okay. Entonces está regulado y todas las funciones están normales. ¿Sí? Pues ¿qué ocurre? Nosotros cuando inspiramos alguna sustancia que nos pueda afectar los pulmones o lo que sea, nos estás inspirando una alergia. Un producto que es tóxico, puede ser un polen, por ejemplo, un asmático le provoca esta alteración. ¿Qué hace el alérgeno? Aumenta el nivel de IgE, que es inmunoglobulina E. Por eso en pacientes que tienen alergia, ustedes tienen que dosar la IgE junto con un glóbulo blanco muy importante, que son los eosinófilos. Cuando estas dos sustancias están elevadas, vos diagnosticás alergia en gran parte de los casos. ¿Qué hace el IgE? Se une al mastocito o al basófilo, que tiene un receptor en su membrana, promoviendo la secreción de histamina. Vos con el corticoide bloqueas todo eso, impidiendo que el IgE, por más que esté muy elevada, te provoca el efecto apático. Lo bloqueas de base. ¿Se entendió esto? Un poquito se entendió mejor con el IgE. Bueno, por eso ya es alergia e inmunología, que lo van a ver el año que viene. Es muy interesante. Bueno, entonces, esto tiene que ver con que yo le doy corticoides a un paciente que tiene asma. Pero no siempre alcanza con los corticoides solo. Ojo, no lleguen a la primera guardia como practicantes y uy, llega un asmático, vamos a ponerle corticoides, ya va a andar mejor y ya está. A lo mejor sigue todavía y hay que tener mucho cuidado. No, también tenés que dar un broncodilatador que complemente la acción del corticoide que le está dando. Uno directo, entonces vos se lo das por nebulización y uno puede dilatar los bronquios, ¿de acuerdo? Los bloqueantes H2, esos. Bueno, agonistas H2, perdón, estás bloqueantes H2, estás impidiendo que el bronquio se contraiga. ¿Sí? No es H1. ¿Eh? No es el receptor H1, perdón. Estábamos hablando de H1 y me metí con los H2 que son del estómago, de nuevo. Bueno, metabolismo intermedio. Metabolismo intermedio tiene que ver con el efecto del cortisol, el efecto hiperglucemiante lento, catabólico proteico y lipolítico. Son las tres cosas que tienen que saber. Muchas hormonas son capaces de aumentar la glucemia de forma lenta, por eso se llama lento, porque estimulan procesos como la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la producción, ya lo habrán visto, bioquímica, de glucosa a partir de precursores no glucídicos, como por ejemplo aminoácidos o ácidos grasos. Glicerol sobre todo, más que ácidos grasos. Entonces, ¿qué ocurre? El cortisol es capaz de dar este efecto a nivel hepático y a nivel muscular, estimulando la producción de glucosa. Por lo cual hace este efecto catabólico proteico y lipolítico. Se asocia a esto. Es conveniente que esto al mismo tiempo ocurra para que esto entonces tenga siempre combustible de ataque. ¿Se entiende? ¿Qué hace sobre las proteínas del músculo? Catabolismo proteico y obtiene aminoácidos. Aminoácidos que se usan en la gluconeogénesis. Y sobre el efecto lipolítico, ¿qué es la lipólisis?
Es la que la degradación de los triglicéridos y los transforma en ácidos grasos y glicerol. Sobre todo el glicerol se utiliza para el proceso de gluconeogénesis. Pero ustedes van a ver en fisiología, en gran parte de los casos, que toda hormona que se produce en mente lenta hace al mismo tiempo catabolismo proteico y lipolítico para obtener sustratos para reproducir. ¿Se entendió esto? Y esto es importante, sobre todo en situación de estrés, donde el cortisol, como les dije antes, aumenta, entonces no provee glucosa permanentemente para que vaya a los órganos nobles. Bien. Tiene que hacer esto al mismo tiempo. Hormonas tiroides hacen lo mismo, ¿sí? Hormona de crecimiento hace lo mismo. Bueno. Entonces, esto siempre tienen que manejarlo con el cortisol, que es siempre igual. Vieron que hay bastante para hablar de cortisol. Modulación de fibroblastos. Lo que hacen es regular la producción de fibroblastos a nivel de los tejidos. ¿De qué elementos? De colágeno y elastina, sobre todo. De esta forma regula la cicatrización. Lo hace regulándola. No la suprime, la regula. ¿De acuerdo? Esta cicatrización es modulada o regulada por el cortisol. Cuando nosotros tenemos exceso de cortisol, la cicatrización se encuentra alterada. Hay disminución de la misma. Van a ver después que en el Cushing que hay alteración en la cicatrización de heridas y hay alteración también como formación de estrías, etc. Modulación de la regeneración ósea. Esto voy a tener que escribirles porque acá no van a dar comentarios. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos ahí? Como se me la idea de... Espero que vayan mejor acá. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era el sistema de Haber's a nivel de unidad ósea? Perfecto. ¿Qué tipo de células? La célula prepulsora Protita máxima. mesenquimatosa. Protita máxima. Sí, pero... La célula prepulsora mesenquimatosa, o fábrica de lo que es el futuro osteoblasto. Y el osteoblasto produce el osteocito. No así el osteoblasto, que es anexo, es extra de todo este sistema, no viene de afuera, ¿no? Entonces el osteoblasto, una vez que se va produciendo, ¿qué forma? Sustancia orgánica, ¿sí? La matriz orgánica, colágeno, elastina, matriz orgánica. Del hueso, ¿no? ¿Y qué pasa con el osteocito? Empieza a dar la parte inorgánica, o sea, la captación de calcio y fósforo, la dureza del hueso. Calcio y fósforo, ¿cierto? Muchas hormonas regulan esto. La producción de esta célula prepulsora en osteoblasto. Algunas lo estimulan y otras lo inhiben. Ese es el paso claro. ¿Qué hace el cortisol? Inhibe o modula la producción de osteoblastos. Lo regula. El efecto inhibitorio somero. Al haber menor cantidad de osteoblastos, tiende a haber menor cantidad de matriz orgánica y por ende menor cantidad de captación de calcio y fósforo. Con un hueso que se mantiene estable y que no se solidifica demasiado. No es bueno que el hueso sea muy blando ni esté muy duro. Ninguna de las dos cosas es buena. Si es muy compacto, el hueso puede tener tendencia a la fisura o ruptura. Y si es muy blando, también. Entonces, cualquiera de las dos características debe ser solventada. Otras hormonas estimulan a la célula prepulsora mesenquimatosa, haciendo que los osteoblastos y los osteocitos estén en mayor presencia, mayor actividad. Pero lo que hace el cortisol es lo contrario. Y si nosotros tenemos un alto nivel de cortisol, ¿qué va a ocurrir con el hueso en general entonces? A lo largo de los años. Se hace más blando o se debilita
por sobre todo la falta de minerales, lo que se llama la osificación, y se empieza a formar el estilo de hueso Brugger, y empieza a aparecer agujeritos. Sí, bueno, eso ocurre a lo largo del tiempo, porque es más blando y con menos presencia de minerales. Esto es la llamada osteoporosis. Entonces, la osteoporosis puede ser una consecuencia final de un paciente con altos niveles de corticoides a lo largo del tiempo. Esto ocurre en pacientes tratados con corticoides o aquellos que tienen un Cushing por algún motivo. ¿Se entiende el concepto? No es lo más común. Van a haber muchos más eventos adversos que este. Este ocurre a lo largo de los años recién. Pero igualmente hay que tenerlo presente en las guardias y todo. Un paciente que viene tratado con corticoides, si le duele la zona lumbar, yo lo aplico tanto para corticoides como para estrógenos. ¿Qué harían ustedes si saben en el interrogatorio que vienen siendo tratados con estas sustancias? Le duele la zona lumbar y usted, tiene una contractura, así, típico de guardia, te lo sacas de encima y le das un corticoide y se va a la casa. Y resulta que te comiste a lo mejor algún cuadro. Y si vos haces una buena placa, te encontrás con que hay un problema en las vértebras lumbares y te lo comiste, eso por más dolor. ¿Qué ocurre hoy? Puede ser que en pacientes tratados con corticoides por mucho tiempo, o en la menopáusica también cuando faltan los estrógenos, ocurre muy comúnmente, haya descalcificación ósea. Uno de los lugares que más se repercute es la quinta vértebra lumbar. ¿Por qué? Porque es cuestión de que es un hueso esponjoso que soporta el peso de la columna. Entonces se empieza a aplastar produciendo hernia de disco. Bueno, aplastamiento, no hernia, que comprime en el neuropático, ¿sí? Entonces este paciente en realidad tenía este problema y había que lo hubiéramos descubierto más fácil. ¿Se entendió el concepto? Entonces hay hormonas que pueden alterar el proceso de osificación de tal manera que nos da ese tipo de problemas. O ruptura de caderas, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna duda de esto de la regeneración ósea? ¿Cómo se modula? Bueno, perfecto. ¿Qué otras cosas tenemos por delante? 2 o 3 cositas más y funciones terminamos. Inhibición de la captación de calcio a nivel intestinal. Claro, esto combinado con la regeneración ósea, que es de tipo negativa, me hace que pacientes tratados por largo tiempo con corticoides me lleven a que el nivel de calcemia también sea menor, infligiendo un hueso menos sólido, más debilitado, con tendencia a la osteoporosis. Aumento de las propiedades cardíacas. Esto es una función importante, sobre todo la contractilidad y la frecuencia. Aumento de las propiedades cardíacas, sobre todo la contractilidad y la frecuencia. ¿Por qué les parece que los corticoides dan este efecto a nivel del corazón? Es interesante, ¿no? Cuando uno ve cardio, siempre trata de reducir un poco más. ¿Cómo hacer la conversación? ¿Qué hacían, por ejemplo, las hormonas tiroides sobre el corazón? También aumenta la actividad. Aumenta la actividad cardíaca. ¿De qué manera? ¿Cuál es el mecanismo de hacer eso? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Beta 2. Ahí está encima, no, beta 1. Ah. La hormona tiroide es la beta 1. Porque la hormona tiroide aumenta la contractilidad y la frecuencia también, igual que este, ¿eh? Pero porque aumenta la beta 1. Porque aumenta la beta 1 que están en la masa cardíaca, en el ventrículo, y también está en el nódulo sinusal. Si vos aumentás la beta 1, aumenta frecuencia y aumenta contractilidad. ¿Se entiende? Eso hace la hormona tiroide. El cortisol hace lo mismo. Aumenta frecuencia, aumenta contractilidad. ¿Hay en el tejido ventricular presencia de beta 2? Ojo, esto es un examen de fisio grande como una casa. ¿Hay presencia de receptores beta 2 en la masa ventricular cardíaca? Pregunta clara. Beta 1 solamente, ¿eh? No cometan nunca ese error. Beta 1 y no beta 2. Entonces ya el cortisol da ese efecto sobre beta 1. Pero en realidad lo que hace el cortisol es aumentar los beta 2. ¿Por qué no aumenta la contractilidad? Si justamente no hay beta 1 en la masa ventricular. Porque el efecto del corticoide es aumentando la descarga simpática de las terminales del simpático sobre el corazón.
lo que hace es aumentar la descarga de noradrenalina a nivel cardíaco. ¿Sí? Vieron que el corazón se inerva, ¿sí? Y que descarga de noradrenalina para dar el efecto sobre beta 1 y beta 2. Lo que hace cortisol, sobre todo, es aumentar los beta 2. Pero también aumenta la descarga simpática. Entonces vos tenés aumento de la frecuencia cardíaca porque aumentan los beta 2. Ya dijimos que en el nódulo sinusal hay beta 1 y beta 2. Y aumento de la contractilidad cardíaca porque aumenta la descarga simpática. Ahí el beta 1 no tiene nada que ver. Se hace upregulation de los beta 2. Hace upregulation de beta 2, de cortisol, lo cual es apreciable en el nódulo sinusal y aurículo ventricular, aumentando la frecuencia. Pero como también aumenta la descarga simpática, aumenta la contractilidad cardíaca también. Y a nivel pulmonar, ¿qué hace los corticoides si hace efecto beta 2? Pulmonar, bloqueos. ¿Qué pasa cuando yo doy adrenalina a un paciente que tiene paro respiratorio? Broncodilata, muy importante, perfecto, eso lo hace por beta 2 a nivel bronquial. Entonces el aumento de los beta 2 hace que el bronquio se dilate, por eso lo damos en el asma también a los corticoides, el efecto broncodilatador. ¿Sí? Siempre recuerdo los agonistas beta 2, salbutamol, todos esos que se usan en la guardia, es por el efecto beta 2 a nivel bronquial. Bueno, ¿ustedes entendieron lo del corazón, chicos? El efecto aumenta las velocidades cardíacas. Inotropismo, que es contractilidad, y cronotropismo, que es frecuencia cardíaca, son las dos más importantes. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué otra cosa hace? Pero no hay muchas cosas. Creo que viene lo de la maduración pulmonar, ¿no? Bueno, efecto simpático mimético significa eso, aumentar la acción simpática. Esto también es importante a nivel periférico. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico. El cortisol, al igual que la aldosterona, por ser un esteroide, tiene efecto de retención de sodio y agua en los capilares. Pero es 500 veces menos evidente, o sea, 500 veces más débil. La retención de sodio y agua y la excreción de potasio a nivel de los capilares. Pero si yo tengo un exceso de corticoides, me puede llegar a retener agua en forma indiscriminada y disminuir la excreción de potasio. Con eso me da una alteración del equilibrio electrolítico y me puede aumentar la presión arterial. ¿Sí? Entonces, todo paciente con exceso de cortisol por tratamientos o lo que sea puede tener aumento de su presión arterial debido al equilibrio hidroelectrolítico alterado. Y también tiene aumento de la presión arterial debido al efecto cardíaco que vimos antes. Ustedes ya vieron cardio, eso es bueno porque ustedes entienden. ¿Cómo andás? La presión mínima depende de la resistencia periférica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y la resistencia periférica tenía que ver con el calibre del vaso y con el líquido circulante. Si yo aumento la cantidad de agua, aumento la mínima. La presión mínima está aumentada, la cual es la peor de todas. Y la máxima, ¿por qué está aumentada? Por la contractilidad cardíaca, que saben que la máxima depende del gasto cardíaco. ¿Se entendió esto? Entonces, el cortisol en general da hipertensión arterial, diastólica y sistólica, chicos. En cambio, la hormona tiroidea, ya es más para avanzada esto, da aumento de la presión sistólica solamente, no la diastólica. ¿Se entendió? Porque aumenta el gasto cardíaco, exclusivamente. ¿Se entendió o fue muy denso lo que dije? Presión mínima y máxima, bueno, ya lo saben por cardio, ¿no? Y si sí. La última función sería porque se unen a los mismos receptores que la aldosterona, ¿no? Exactamente. Los receptores que son intracelulares, a nivel de los capilares en general, a nivel de la región también. Bueno, hipertensión en general, mínima y máxima. Paciente con Cushing, hipertenso entonces. Y maduración pulmonar, para lo cual los obstetras lo que lo usan al cortisol, a los corticoides, es para pacientitos, bueno, madres que tienen amenaza de parto prematuro, con la posibilidad de tener un bebé antes de tiempo. Entonces, como la maduración pulmonar suele ser uno de los últimos fenómenos que ocurren en el desarrollo fetal, que es la formación de factor surfactante,
Si la mamá lo tiene antes de tiempo, al mes 7, un poco antes también, resulta que nos viene con un cuadro llamado síndrome de la membrana hialina, que tiene un bronquio que está totalmente contraído por la falta del surfactante. ¿Cómo evitamos esta situación? Dándole por 2 a 3 semanas corticoides vía endovenosa a la mamá en forma adelantada, al mes 7. Entonces, si va a venir prematuro, por lo menos que tenga el pulmón maduro. Y ahí lo puedes rescatar mucho más fácil en la terapia. ¿Se entiende el concepto? Es allí que tenemos que entender el efecto de la maduración pulmonar que tiene el cortisol sobre los pulmones del recién nacido. En el mes 8 ocurre esto, más o menos, ¿no? Si es normal todo, mes 8. ¿Quedó claro, chicos? Bueno. Entonces, función del cortisol, punto. Yo tengo que también queda la liberación de ciertas políticas de lisosomas. Sí, eso es una función que tiene a nivel ultrabioquímico, digamos, ultraestructural. Lo podés mencionar como una función bioquímica. Pero van a tomar más en bioquímica acá. Bueno, espera que voy a apagar la luz y seguimos con toda esta cuestión, que ahora viene lo más interesante. Sí. Claro, yo lo mencioné, y esa es la pregunta, los corticoides se usan para evitar rechazo de trasplante por su efecto inmunodepresor, pero ellos los hacen a altas dosis. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto con todo esto hasta acá? Ya que me das paso a eso. Hemos visto que el cortisol lo puedes usar como efecto antiinflamatorio de la guardia o de la clínica médica. Antiasmático, rechazo de trasplante, hemos visto distintas posibilidades. ¿Sí? Antialérgico, en general, ¿no? Y bueno, tenés todas esas posibilidades con las cuales jugar y teniendo en cuenta que dan eventos adversos que son los que vienen ahora. ¿Sí? Pero vos, por ejemplo, artritis reumatoidea es una patología reumatológica, así como otras, pero te doy como ejemplo esa, que afecta a la vida del paciente con mucho dolor, las articulaciones se empiezan a deformar, dan un dolor terrible, entonces el paciente se hace adicto al corticoide. Cualquiera que le haya dado el médico, o el médico se le va la mano y le da de más, porque el tipo le exige que tiene mucho dolor. No busca otras alternativas y se usa esto, los corticoides de base. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? El paciente por lo menos no tiene dolor, pero empiezan a aparecer algunos eventos adversos. Otro ejemplo, el asma crónico, ese que no puede nunca superar la crisis asmática, siempre está con crisis. Se lo trata con corticoides permanentemente, lo mismo. Síndrome de Cushing. Ese es el evento adverso más importante por el tratamiento con corticoides. Las causas, la medicamentosa por el uso del médico o del propio paciente. La primera. Y la segunda, el tumor suprarrenal, más raro, mucho más raro. El llamado adenoma. Un adenoma que involucre la capa fasciculada de la suprarrenal es algo poco frecuente, pero existe igualmente y lo he visto, ¿no? Pero obviamente supera 10, 15 veces el efecto medicamentoso. A lo largo del tiempo el paciente ve mitigado su dolor, pero empieza a notar que empiezan a aparecer estrías en sus raíces de miembros, empieza a tener un aumento del tono abdominal, empieza a aumentar el abdomen, la cara se empieza a hacer más rellena o más redonda, pérdida de cabello progresivo y de uñas quebradizas, un enlentecimiento en sus actividades. Bueno, no se pudo decir, bueno, yo estoy tomando, me dijo el médico que me podía pasar esto, evidentemente es por los corticoides. Se infectan las heridas, se le produce un corte y no cicatriza adecuadamente, bueno, se le medía la glucemia está elevada, distintos problemas. Entonces el paciente con esta causa medicamentosa empezó a tener el llamado síndrome de Cushing, que tiene esas características. La carita del paciente tiene una forma redondeada, no tengo fotos, pero bueno, ya voy a traer, en la próxima que pueda traigo para mostrarles, una forma redondeada que se llama fascia de luna llena, justamente porque es muy redonda la cara. El paciente se empieza a ver molesto estéticamente, más allá de otras cosas, y tiene todos estos síntomas. Obesidad centrípeta, ¿qué significa? Aumento del tamaño del abdomen y el pecho y la cara, ¿no?
pero las extremidades están delgaditas, o sea, como si fuera un dibujito, ¿no? Entonces imagínense un dibujito con la cabeza redonda, el abdomen y después las extremidades, los palitos. Adelgazamiento de extremidades con obesidad centrípeta. Buena pregunta para hacerles, ¿por qué fisiopatológicamente se produjo este problema? ¿Por qué no engordó todo? Interesante, ¿no? ¿Alguien puede tener una idea de esto? No es porque produce lipólisis periférica. Eso está perfecto. Uno deduce eso, pero ¿por qué no ocurre eso a nivel central? Esta es la más difícil. Porque la grasa puede ser porque la grasa de las vísceras no tiene los receptores para la producción de la lipólisis. No, los tiene. Sí que provoca lipogénesis. Hay una lipogénesis que, ojo, que hay una grasa parda, que es la de la... tiene como una joroba al paciente, que es grasa residual parda que quedó de chiquito. Se forma una grasa parda que forma la giba, una pequeña joroba acá atrás. Eso no es, eso es lipogénesis. ¿Qué ocurrió? Bueno, tiene que ver con que el cortisol aumenta la glucemia permanentemente, como les dije, es muy efímero sobre eso, y justamente hay una hormona que responde a eso, que es la insulina. Entonces, todo paciente que tiene Cushing o tratado con corticoides tiene altos niveles de insulina, o insulinemia elevada. La insulina actúa sobre distintos tipos de grasa haciendo lipogénesis. Y cuando lo hace sobre los tejidos periféricos de los brazos y piernas, el efecto del cortisol le gana al efecto lipogénico de la insulina. Pero ahí sí, sobre la grasa abdominal, pensé que a lo mejor me decías eso, lo que hace la insulina es tener un efecto mucho más potente que el cortisol. El efecto en general es mucho más potente. La grasa abdominal responde a la insulina mucho mejor que la grasa de los tejidos de piernas y brazos. O sea, hay lipogénesis a nivel central. El cortisol no puede ganarle a la insulina. Gana la pulsera en un lugar y la pierde en otro. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre justamente con el paciente con Cushing, la obesidad centrípeta, con adelgazamiento de extremidades. El paciente también adelgaza las extremidades porque disminuye la masa muscular. Porque yo recuerdo que el cortisol lo que hacía era proteólisis, ¿se acuerdan? Entonces disminuye y produce debilidad muscular. Adelgazamiento de extremidades, debilidad, estrías, como les dije yo, que son el tema que tiene que ver con la cicatrización, hipertensión arterial global, diastólica y sistólica, hiperglucemia, no tiene diabetes, esto se llama hiperglucemia, porque cuando corrige el cuadro la glucemia vuelve a la normalidad, en la diabetes ya no vuelve a la normalidad. Debilidad muscular, ¿sabe lo que es astenia y adinamia? Bien, por si alguno no lo sabe, adinamia es una alteración donde hay disminución de la actividad del cuerpo, en general los movimientos están disminuidos, y la astenia es la sensación de decaimiento general, de no querer moverse de la cama. Recurrencia de infecciones, ¿sí? Osteoporosis, es la última. Es raro encontrar osteoporosis, pero la podés llegar a encontrar a lo largo de un tratamiento largo. ¿Qué dice el paciente? Me pudrí, largo los corticoides, ¿no? Los larga y a los 2 días te viene con esto. Síndrome de Addison, lo contrario. ¿Qué pasó? Y yo pongo como causa número 1, suspensión de tratamiento con corticoides, justamente. Si el Cushing era el exceso de cortisol en sangre, el Addison es el déficit de cortisol en sangre. Lo contrario. Que tiene 3 causas, pero hay una prioritaria: suspensión de tratamiento con corticoides. Esto díganmelo ustedes porque es la parte central de la clase de corticoides, ¿no? ¿Qué les parece? Lo dejo pensar un minuto. Antes de dejar el tratamiento de la ganadería, que no está estimulada por el eje ACTH. Lo dijiste bárbaro, salvo que te faltó algo. Pensá que te faltó. Pero que el tratamiento se reduce la O sea, no tenés la capacidad de sintetizar cortisol de forma endógena. Claro. Por lo tanto, eso hace lo contrario. Perfecto. Vos le estás dando un corticoide de alta potencia, para que metilprednisona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este toma el lugar del cortisol, de alguna manera. La
prednisona lo que hace, y es lo que te faltó, es dar un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y la hipófisis. Muy potente. Mucho más potente que el cortisol. Estamos hablando de drogas muy fuertes. Entonces vos inhibís el hipotálamo y la hipófisis. Y ahí se atrofia, como vos dijiste, vos empezaste por ahí. Se atrofia con falta de cortisol. Entonces, la causante es que el eje del cortisol se encuentra suprimido, inhibido, por la acción del corticoide exógeno que puede estar dando el caso. Entonces puede estar dando el efecto inhibitorio y ahí, como vos decís, no hay formación de cortisol. El paciente está bárbaro por todo su Cushing, el problema que tiene con el Cushing, pero esto no lo tiene, porque está suplantando la que vuelve vendiendo por fuera al cortisol. Pero lo que ocurrió es que se le atrofió la glándula, como vos dijiste. Si el paciente corta de golpe el tratamiento, se encuentra con que el cortisol no lo está formando. Y si él no está formando el cortisol, en 2 días, ahí se nota el efecto, por falta de cortisol. ¿Por qué? Porque la glándula está atrofiada. Esto se llama insuficiencia suprarrenal aguda. Insuficiencia suprarrenal aguda o síndrome de Addison. Y la causa más frecuente es por supresión brusca con corticoides. ¿Se entiende lo del eje? Perdón, ¿lo podés volver a explicar? No. Claro, cuando vos tenés un eje que vos le estás dando droga externa, un corticoide externo, ese corticoide está tomando el lugar del cortisol que venía produciendo él. ¿Y qué hace? Inhibe el hipotálamo y la hipófisis, hace un fígado negativo, muy potente encima. Entonces el eje no forma ni CRF ni ACTH. Llega un momento que se atrofia todo. Y la suprarrenal se atrofia y no forma más cortisol. Si vos decidís de golpe dejar de tomar esos corticoides que venías tomando, ya tu suprarrenal está atrofiada. Entonces entraste en insuficiencia suprarrenal. Esta es la causa más frecuente. Entonces, Cushing lo más frecuente es dar medicamentos. Addison lo más frecuente, suprimirlo de golpe. ¿Cómo lo hubieran evitado ustedes como médicos? Nunca un corticoide de alta potencia lo quiten de golpe o a lo largo de pocos días. Hay un plan de acción para cada corticoide, eso lo saben bien los endocrinólogos, los clínicos, cómo manejar cada uno. Tiene que ver también con la experiencia. Entonces, igual le estaba dando 100 miligramos de metilprednisona, 100 miligramos kilopeso, lo que es un montón, ¿no? De metilprednisona a un paciente que tenía una enfermedad ampollar, por ejemplo, grave, un pélfimo. Por darte cualquier idea, ¿no? Entonces, vos lo tenés que después, cuando está mejorado, suprimir de a poco eso, no quitárselo de golpe. Entonces, vos le vas a dar 2/3 de lo que venía tomando a las 2 semanas. Entonces, de 100 te vas a 70. A las 4 semanas pasás a 50, a las 6 semanas ya pasás a 25 y a las 8 semanas pasás a 12. Más o menos un eje se vuelve a restablecer en 2 meses. Por eso le tiré esas cifras. Entonces, normalmente eso ocurre. Hay que manejarlo con mucho cuidado a estos pacientes, ¿sí? Porque encima lo sacaste de un problema y lo matás con el otro. Esto produce la muerte. ¿Bien? Insuficiencia suprarrenal aguda produce la muerte. La segunda causa son infecciones por tuberculosis. Uno de los lugares donde le gusta ir al Mycobacterium tuberculosis del pulmón, sobre todo cuando el paciente está muy deprimido, puede ser con HIV, muy frecuentemente esto ocurre, lo venimos descubriendo en las últimas décadas justamente, por la acción del HIV, es la diseminación, lo que se llama tuberculosis miliar. Cuando el bacilo invade el pulmón, pues invade el cuerpo, ¿no? Lo único que le gusta ir es a la médula, a la corteza suprarrenal. Tiene que ver con la irrigación que hay y todo. Te la destruye en 2 días, el Mycobacterium. Y un tumor de suprarrenal, como les dije hoy, destruye el carcinoma, este es maligno, no produce, no da sustancia. Entonces te destruye el tejido, otro tipo de tejido, más gradual. ¿Se entendió el concepto, chicos? Entonces la idea siempre que hacen tratamiento con corticoides, disminuir progresivamente ese grado. Si dentro de unos años se acuerdan de esta idea, ya cumplimos con la clase. ¿Sí? Sí. No entendí, perdón. Si vos tenés un tumor de hipófisis que forma ACTH. Sí. ¿Cómo haces con el eje? Bueno, en el primer momento vos lo que tenés es un eje que está alterado con el aumento del cortisol.
está muy excedido todo. Cuando el cortisol es mucho más benigno, o sea, no tiene que ver con estas drogas, es primero. No sé. Y Cuesta. en el momento que vos quitas el tumor, quitas Tengo que estar muy indicador concentrada. que es el CTH, acá no hubo atrofia de ningún tipo, acá hubo supresiones o estímulos. ¿No? Cuando vos quitas el tumor, prácticamente la CTH se vuelve a formar normalmente y el cortisol responde normalmente. No hay alteraciones por quitar el tumor, si es que entendí la pregunta. Claro, son secundarias, sí. Es una enocarcinoma de hipófisis, vos sacás la parte de... No, tenía adenoma. Claro. Un adenocarcinoma de hipófisis que da insuficiencia suprarrenal secundaria. Bueno, vos lo que tenés ahí es que quitar la hipófisis en gran parte. Porque el adenocarcinoma, una parte que quitar. Y te puede suprimir el nivel secundario. Ahí tenés que hacer un tratamiento con cortisol de por vida. Sí, un reemplazo hormonal, como ocurre con la tiroides cuando no se forma el nacimiento. Sí, el reemplazo hormonal con tiroides es lo mismo. O el ADH cuando hay diabetes insípida. Bueno, ¿se entendió, chicos, esto? Bueno, a ver qué tenemos por acá. Síndrome de Addison se caracteriza por astenia, dinamia, debilidad, hipotensión arterial que puede dar hipotensión, shock hipotensivo, se muere de esto el paciente, se baja completamente la presión y produce un shock. Hipoglucemia o shock hipoglucémico combinado con el otro. Ese es un cuadro de terapia intensiva. Hiperpigmentación. ¿Por qué ocurre hiperpigmentación? En algunos casos ocurre y en otros no. Porque la ACTH estimula los mismos receptores que la MSH, porque derivan de la FOM. La FOM, que es la proteína, es una sustancia. En realidad, la ACTH, cosa que no he mencionado, ¿no? Se forma la hipófisis como una macromolécula combinada con un nanocitoestimulante. ¿Qué más? Beta-endorfina. Y LSH grupo. Sí, esa es la menos importante, pero con esas tres me alcanza. ¿Qué pasa si vos de golpe tenés un problema a nivel primario, abrupto como ocurrió acá, y entonces hay falta de feedback, ¿no es cierto? Hay una falta de feedback y trata de compensar la de hipófisis formando más producto, ¿sí? O te falta el feedback negativo, entonces se trata de compensar. Hay una hiperpigmentación a expensas de la melanocitoestimulante. La melanocitoestimulante no es una hormona importante en nuestra materia, ¿sí? Ahora vamos, lo que hace la melanocitoestimulante es mantener el pigmento. En realidad el pigmento de la piel se da por el sol. Es genético y por la acción del sol por poco que te dé. Eso mantiene el pigmento. Por eso hay gente muy blanca, cada uno con su pigmento. La melanocitoestimulante se pone de manifiesto cuando hay una alteración del eje suprarrenal. Si es de origen secundario el problema, que en déficit secundario, como marcaba él, no se forma, el paciente está blanco, tiene insuficiencia suprarrenal secundaria. Ahora, si es primario, por lo que estamos diciendo, por tratar de producir más cantidad, se forma mucha cantidad y ahí sí hiperpigmenta al paciente, el único caso, por exceso de melanocitoestimulante. ¿Está bien? ¿La pregunta? Sí. No sé si sea porque hay mucho ACTH o mucho ACTH que tiene esto. Melanocitoestimulante, MSH. Supresión de ACTH no daría la glándula adrenal para que se desarrolle, tiene efecto hipotrófico. La CTH sobre la glándula suprarrenal. Tiene efecto hipotrófico sobre la suprarrenal. Sí, el antihipertrófico mantiene el trofismo. Pero no entiendo la pregunta, con el MSH y la relación. En este caso, que es Addison, si el cuerpo responde glándula ACTH, ¿la adrenal no se desarrollaría a vuelta? La adrenal, por supuesto, si venía con una previa atrofia, tiende a desarrollarse de nuevo cuando empezás a estimular la producción con la CTH. Claro, por eso te puedo volver a No, porque busca un equilibrio. Busca un equilibrio. Y cuando empieza a estar el valor normal en todos los niveles, ya vuelve el equilibrio. No hay posibilidad que haya una hipertrofia o hiperplasia de la suprarrenal. ¿Sí? Bueno, teniendo el tema de la hiperpigmentación, cuando es primario, siempre que hay un problema primario, aumentan los otros dos, los de arriba, por la falta de feedback. Entonces al aumentar, se pigmenta por la MSH. Y si es secundario, no, porque están los dos de privados. No está ninguno de los dos niveles.
¿Alguna duda, chicos? ¿Las beta-endorfinas influyen en la astenia y la dinamia o nada que ver? ¿La beta-endorfina? Sí, o... No, es un acompañante. Ah. Por forma fortuita formó la macromolécula. Se le puede buscar funciones si uno quiere y algo vas a encontrar, pero no que haga la fisiología importante. Claro. Vieron que interesante, entonces el paciente con un Addison agudo puede venir todo negro, tipo carbón. ¿Entienden lo que les digo? O sea, te da todo un color, una tonicidad muy negruzca y a veces no pasa, a veces no está ese color negruzco. Es intermitente. Estrés entonces. Bueno, ¿alguna duda de lo que es entonces el cortisol, chicos? Hemos visto completito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Acá tiene la definición de seguridad, tranquilos. Súper severo. Esta es la definición más completa que yo pude encontrar. Todos partimos de la base de que el estrés no es un factor de estrés externo que me provoca en el organismo una situación de estrés. Justamente no. Es una respuesta adaptativa. No olvidemos eso. El estrés es algo benigno. Y si no lo tuviéramos, nuestros órganos no se podrían adaptar a la vida cotidiana. Es fundamental que haya estrés. Esta reacción adaptativa. El problema es que ante ese estímulo externo que se mantiene presente y sigue jorobando, esta respuesta adaptativa sea exagerada, provocando el estrés adverso, ¿no? Entonces, conjunto de ajustes que se dan en el organismo como respuesta a una gran variedad de estímulos o factores estresantes. Estos ajustes a mediano y largo plazo pueden provocar efectos nocivos, ¿no? Como hipertensión arterial, una úlcera en el estómago, arritmias, el exceso de catecolamina cortisol. Lo de la úlcera es característico a los pacientes que internan en terapia intensiva. Si vos entras por otro problema que no sea estómago, te dan igual a patadas omeprazol para que no tengas úlcera, porque la terapia intensiva es un factor de estrés muy importante. Entonces, si vos no tenés una defensa del estómago, podés hacer úlceras importantes por estar inflamado ahí. Primero por tu situación, después ves lo que te rodea, pacientes que se mueren, muy jorobado. Todos los pacientes que van a terapia con el tema del estrés, se le dan protectores gástricos para evitar este problema. Bueno, primero lo que es la definición esta, entonces, normas general de adaptación que tiene el organismo ante diferentes estímulos. Esos estímulos de estrés pueden ser diferentes. Nadie le va a preguntar cuáles son los estímulos de estrés, pero son fáciles de deducir. Los factores de estrés pueden ser alteraciones del medio interno, esto yo no lo noto, salvo que sea muy agudo, hipoglucemia o hemorragia, obviamente se nota con síntomas, si son cuadros muy agudos, pero si son moderados no podés no darte cuenta. La hiperglucemia también, lo contrario. Alteración del medio externo, sí, si hace mucho frío, mucho calor, traumatismos o quemaduras. Y alteraciones emocionales como la ansiedad, miedo o combinación de factores. Estos factores de alteración emocional son los que tienen que ver con el crónico, sobre todo. Ansiedad, miedo, problemas de conducta, situaciones que pueden ocurrir en el laburo, con tu señora, bueno, distintas situaciones, ¿no? Entonces, la vida de pareja, la vida familiar, la vida en la sociedad, en el tránsito, en el nivel laboral, todo lo que se les ocurra se junta. Y entonces nosotros tenemos que tener elementos de respuesta a ese estrés, vías conductoras que reconocen esos factores agresivos, lo traducen y lo envían a centros de integración. Uno de los primeros o más importantes elementos de respuesta al estrés es el sistema límbico. Muy importante esto, ¿eh? Yo siempre el sistema límbico lo menciono en la primera clase cuando presento endocrino, porque es la vía de comunicación en gran parte entre neuro y endocrino. El sistema límbico lo que hace es recoger situaciones emocionales, procesarlas y enviar la información a través de nervios, ¿no?, al hipotálamo, vía serotonina, que es el neurotransmisor por excelencia del sistema límbico, para dar una respuesta neuroendocrina a partir del mismo hipotálamo que libera hormonas, con los ejes, ¿no?
¿Qué respuesta puedo tener a partir del sistema límbico con el estrés crónico? La presencia de cortisol a largo plazo. Por esta respuesta ante situaciones emocionales. Esto ocurre mucho en el estrés crónico. Entonces. Sistema nervioso autónomo es otro de los elementos del sistema nervioso nuestro que recoge los estímulos de estrés y lo traducen. Sobre todo ocurre en el estrés agudo. Autónomo y médula suprarrenal, el estrés agudo, liberando catecolaminas. Tengo que dar un examen o una situación violenta en la vía pública, lo que sea, o te roben, liberas estas sustancias. Esto ya es médula suprarrenal. Ya en forma crónica hay disminución de la sensibilidad a las mismas. ¿Qué quiere decir? Las catecolaminas actúan mucho en el estrés agudo. Pero cuando ya entramos en el estrés crónico, las catecolaminas dejan de actuar paulatinamente por el llamado down regulation. Tanto hubo en sangre catecolaminas que disminuyeron la cantidad de receptores beta. ¿Saben lo que era el down regulation, no? Ante la presencia de la misma, entonces disminuye la acción de las catecolaminas. Típico ejemplo de down regulation. Catecolaminas en el estrés crónico. ¿Se entendió, chicos, esto? Bárbaro. Si hay dudas, pregunten, por favor. Entonces, a través de esos ejes conductores hay elementos de respuesta al estrés. ¿Vieron que les dije el sistema límbico? Era un eje conductor que me lleva al hipotálamo. Respuesta a nivel hipoficiaria. Bueno, eje suprarrenal. Uno de los ejes que responde a situaciones emocionales. Ante el estrés crónico, se produce una activación del mismo con aumento progresivo. ¿Se acuerdan que lo dije en la filmina? De las RH, STH y cortisol. ¿Por qué era que aumentaban estas tres? ¿Quién era el que aumentaba arriba en el sistema nervioso central? Las catecolaminas, la noradrenalina, perfecto. Central, no periférica. Los estímulos son las catecolaminas en el sistema nervioso. Y acá dice a nivel periférico, pero no es lo importante, esta es lo importante. Y otros como las interleuquinas o el hipotálamo e hipófisis. Es muy interesante a nivel fisiológico la interrelación que existe entre el eje suprarrenal y las interleuquinas del sistema inmune. Interleuquina 2, 4. ¿Qué ocurre? Se ha descubierto hace poco. Vieron que el sistema cortisol, el eje suprarrenal, es depresor del sistema inmune, como dije antes, inhibiendo sobre todo interleuquinas. Las interleuquinas, para no estar exacerbadas en su actividad, ¿qué hacen? Estimulan a nivel del hipotálamo a la CRH. La interleuquina 2, la 4, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Tienen la propiedad, sobre todo la interleuquina 2, de estimular a nivel hipotalámico la producción de CRH. Si yo estimulo CRH, ¿qué hago? ¿Qué sube? ACTH, El cortisol. después viene cortisol. ¿Y qué pasa con estas interleuquinas? Disminuyen la cantidad. Disminuyen. Entonces están autorregulando en su actividad. Porque cuando vos tenés un sistema inmune que está muy elevado en su actividad, tampoco es bueno. A vos no te conviene ni estar inmunodeprimido ni inmunoexacerbado. El inmunodeprimido tiene infecciones, cáncer, etc. El que está inmunoexacerbado tiene enfermedades reumatológicas, artritis reumatoidea, polimiositis, psoriasis, un montón de cosas en la piel. Entonces ninguna de las dos conviene. Entonces las interleuquinas regulan su producción a expensas de la CRH. ¿Sí? Bueno. ¿Puede ser que este sistema falle en enfermedades autoinmunes? Como dice tu santa, ¿verdad? Puede fallar. ¿Verdad? Cuando hay una prueba y de pronto se muere alguien. Bueno, en enfermedades autoinmunes puede haber un problema de alteraciones de la interacción de estos productos. Pero eso tiene que ver con presencia a lo largo de los años de modificaciones que no eran esperables. Después tenés disparos de anticuerpos contra diferentes tejidos que destruyen los mismos sin la respuesta adecuada de esos tejidos. Puede ocurrir eso, que se corte todo este sistema. Yo estoy hablando de normalidad acá. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, igual todo esto que estamos hablando de los cortisol, de los corticoides, ya es historia antigua. Ahora al final de la clase hablo sobre otro tema que tiene relación. Otras hormonas.
acciones diferentes sobre la insulina, glucagón, GH, prolactina, andrógenos y estrógenos. O sea, ante el estrés, estas hormonas responden de diferente manera. Lo vamos a ver acá. Ya vimos cortisol, vimos catecolaminas, ¿no? Hay etapas de la respuesta hormonal. Ya vimos hoy. Etapa aguda, aumento de catecolaminas. ¿Se acuerdan? Pero a la vez, dentro de la etapa aguda y ya entrando en una etapa intermedia, que yo no quise colocarla para no ser denso, hay una etapa intermedia si uno quisiera ser un poquito más exquisito entre aguda y crónica, donde hay aumento del glucagón por el estrés, GH, que pasa a ser una hormona defensora, las dos entonces, prolactina, el estrés aumenta el nivel de prolactina, andrógeno y estrógeno. También hay liberación de antidiurética en el estrés agudo, no lo olvidemos, y de beta-endorfinas. La única que disminuye en el estrés agudo o en cualquier etapa es la insulina. Está claramente observado que en situación de estrés agudo baja la producción de insulina, por eso los pacientes que andan muy nerviosos o todo el tiempo con esa situación tienden a bajar de peso, ¿sí? Porque la insulina es lipogénica. En la etapa crónica ya hay una disminución de los niveles de GH, de prolactina, de andrógenos y estrógenos, que se suma a la falta de sensibilidad a las catecolaminas que dijimos antes. Lo único que en la etapa crónica está bien claro y manifiesto es el aumento de cortisol. Entonces, en definitiva, en el estrés crónico lo característico es el aumento de cortisol. En el estrés agudo lo característico es el aumento de la catecolamina. El resto de las hormonas juegan roles intermedios no tan importantes, tienden a aumentar la mayoría en etapa aguda y mediana para disminuir en etapa crónica su producción. Todas las hormonas responden al estrés tratando de que nuestro organismo aumente la glucemia, tenga mayor flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. La antidiurética es fundamental, retiene líquido, aumenta la circulación. ¿Sí? ¿Alguna duda entonces de las etapas? Y ya para dar un tono de despedida al tema del estrés, no olvidar dos cuestiones que tienen que ver con el estrés y su impacto en nuestro organismo. Una es la inmunidad. Cuando hay situación de estrés, en forma crónica hay una inmunodepresión paulatina por acción sobre todo del cortisol. Ya lo dijimos hoy. El estrés crónico entonces produce inmunodepresión. Como dijimos antes, la prolactina, la GH y estrógenos son estimulantes del sistema inmune en la etapa aguda, pero esto ya deja de tener importancia a nivel crónico. En lo que hace a las interleuquinas, que forman parte de la inmunidad, está lo que les dije hoy. La interleuquina 1, 2 y 6 e interferón actúan sobre hipotálamo, hipófisis, bueno, esto no lo había dicho, a través de receptores, aumentando SRH y ACTH. Eso lo hacen fisiológicamente, simplemente un comentario, ¿no? Pero esto es lo que más me importa. Estrés crónico, inmunodepresión, chicos. Un paciente con estrés crónico empieza a tener problemas de salud, infecciones a repetición, resfríos, puede tener distintos tipos de cánceres, Y lo que hace a la reproducción en la mujer es muy característico el estrés crónico que produzca alteración del ciclo sexual, incluso amenorrea, que es la falta de menstruación. El estrés crónico da amenorrea, en muchos casos. Y en el hombre puede haber impotencia, que es el sinónimo de la amenorrea en la mujer, es la impotencia en el hombre. Muy distinto uno de otro, ¿no? Sintomáticamente. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que el factor hormonal provoca los dos problemas. ¿Qué fue lo que ocurrió? El aumento de SRH y cortisol, que se produjo en el estrés crónico, sobre todo la SRH, hace que esta, a nivel hipotalámico, estamos hablando de núcleos que están cercanos, inhiba la GnRH, que es el factor hipotalámico del eje sexual. Al inhibirse la GnRH, se inhibe el eje en su totalidad. Porque si vos tenés un eje donde la GnRH ya no está presente, las gonadotrofinas no se forman, y la mujer no forma estrógeno y el hombre testosterona. Y el tema de que al no tener estrógeno no hay
ovulación, entonces hay amenorrea. Y en el caso del hombre hay impotencia porque falta la testosterona. ¿Se entendió esto? Entonces, la causa de que el estrés crónico produce impotencia, infertilidad y amenorrea es que se inhibe la GnRH del el celular, del eje reproductivo. ¿Alguna duda, chicos? Estaba muy concentrado, por eso ahí me quedé. Bueno, entonces hemos terminado con el estrés. ¿Alguna duda que puedan tener? Sí. La secreción de cortisol tiene un ritmo circadiano. Sí, no lo mencioné, me olvidé de eso. El cortisol tiene un ritmo circadiano, es algo que ustedes ven en la primera clase. ¿Qué es un ritmo circadiano? Son las variaciones que existen en la concentración de una hormona u otro producto a lo largo de las 24 horas. El cortisol dentro de las hormonas es el que tiene el ritmo circadiano más marcado, con valores elevados en primeras horas de la mañana, a las 6 más o menos, un pico, y un valle más marcado hacia las aproximadamente 18 o 20 horas hacia lo elevado. Después durante la noche tiende a subir de nuevo. ¿Por qué ocurre esto? Porque los distintos niveles de la hormona hacen, sobre todo el cortisol en este caso, que vos te adaptes al horario de la mañana. El despertar, con todo el estrés que eso implica, que estés activo o ávido para tus actividades. Eso está regulado por el sistema límbico, famoso, y por una cosa que se llama melatonina. Es una sustancia, ya descubierto, bueno, he trabajado mucho uno de los jefes de cátedra de acá que ya no está, se llama Cardinali, neuro, él instauró la melatonina como melatol, el famoso melatol en las farmacias, ¿no? Es medio verso. No cambia mucho la situación del sueño con esto, pero la modula un poco así. La melatonina es formada por la glándula pineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El sistema límbico es el que regula el ritmo luz-oscuridad. A partir del ritmo luz-oscuridad que entra por la visión, el sistema límbico capta esta información de luz-oscuridad, haciendo que el producto se eleve en primeras horas de la mañana y disminuya hacia la noche. Lo mismo hace con otras hormonas. Y la glándula pineal, a través de la melatonina, es la que regula a este sistema límbico, haciendo que trabaje correctamente en esa área, ¿no? Ese es el ritmo diario del cortisol. Y si vos querés hacer un dosaje de cortisol como prueba, vos no podés quedarte con un valor en cualquier momento del día. Para ver si el eje está alterado o no, directamente tenés que tomarle a las 6 de la mañana y a las 23 horas aproximadamente. Con eso vamos a tener una idea de que si el eje está normal, va a tener un gran pico a la mañana y una gran baja a la noche. Si vos te encontrás con que los dos valores a la mañana y a la noche son altos, significa que hay hiperfusión del eje por algún motivo, y lo más clásico es el estrés. ¿Sí? Y si falta a la mañana o está abajo, es por insuficiencia suprarrenal. ¿Está aclarada la pregunta? Sí. Después, aparte de esto, está el dosaje común. Ustedes evalúan cortisol en sangre y ACTH y ven cuáles son los valores. Si está muy elevado el cortisol, puede estar implicando de que tengamos un cuadro de estrés o alguna otra cuestión que tenga que ver con lo que hablamos hasta ahora, ¿no? O una baja, lo mismo. Normalmente se evalúa todo esto en el estrés. Si al paciente se le descubre cortisol muy alto, se hace el ritmo diario, se hace alguna otra prueba funcional, que la van a ver en el práctico, eso no me meto, y de esa manera confirman que hay estrés y van regulándolo hasta que el eje vuelva a la normalidad. Porque el cortisol alto provoca grandes problemas de salud. Bueno, ¿aclarado todo? Muy bien. Vamos a pasar al tema del ADH. Todo lo que dijimos de corticoides y todo eso, sí, por eso terminamos. Después aparecieron otras Ya está. quimioterápicos que se usan para el cáncer, que actúan bárbaro también sobre el sistema inmunológico, suprimiéndolo e impidiendo que justamente tengamos lesiones o dolor, ¿no? Como la ciclosporina, la ciclofosfamida, drogas que se usan
que se empezaron usando para cáncer y se usan para el cáncer. Sí, después tengo que descifrar Hoy en todo día, esto. hace 4 años, a partir puedo del creer. gran descubrimiento que hizo Sí, César sí. Rife en Un capo el tipo. Nobel, en el cuerpo monoclonal, trabajamos en protocolos de investigación donde usamos drogas llamados biológicos. Ese primer Lo teórico que que hacen a hizo. través de esta sustancia es neutralizar una interleuquina en particular del sistema inmunológico. Sí, Se sabe que la psoriasis es la más característica que está alterada en la interleuquina 17. Vos inhibís la 17, suprimís la psoriasis. Sin eventos adversos, haciendo una pequeña inyección en la pancita cada 15 días, todo debidamente autorizado primero por Estados Unidos y Europa y después acá. Y el paciente lo mantenés limpio. O sea que la psoriasis ahora es curable, el tipo de normatividad también mejora todo, gracias a estos biológicos que estamos trabajando. Yo en lo particular trabajo en algunos protocolos donde hago esto. O sea que lo menciono como ejemplo del avance de la medicina y como droga, patologías que hasta ahora no podíamos curar con todo esto, ahora las curamos con una simple intercepción del sistema inmunológico en un punto en particular. Al principio estas drogas actuaban en la base inmunológica, ¿sí? En lo que es factor de necrosis tumoral, entonces los eventos adversos eran mucho mayores. Ahora si vos sabés cuál es la interleuquina que al estar alterada produce tal patología, la inhibís directo, el resto del sistema inmunológico labura bárbaro y la enfermedad se suprime. ¿Entiendes esto? Bueno, esto ya lo van a ver a lo largo de la carrera. Pero son los avances de estos últimos 3 o 4 años. Vamos entonces a la antidiurética. La hormona antidiurética, como dije, responde al estrés y retiene agua, ¿no? Por ende. Vamos a salir acá. Para entender la hormona antidiurética tenemos que ver en cuestión el nivel gráfico para ver dónde se produce y dónde se libera. Bueno, este es el famoso unidad hipotálamo hipoficiaria, ¿no? Entonces nosotros tenemos 2 sistemas, un sistema anterior que comunica al hipotálamo con distintos núcleos y la adenohipófisis a través del sistema porta hipoficiario. Un sistema de canalículos cerrados, ¿sí? De vénulas que no tienen fenestraciones y que permiten la llegada de los factores hipotalámicos a la adenohipófisis, liberando después los distintos factores de la adenohipófisis, ACTH, TSH, prolactina, a la circulación. Pero lo que me interesa a mí en cuestión en la clase de hoy es la parte posterior del sistema, donde a partir de núcleos del hipotálamo, que son el paraventricular y el supraóptico, yo formo 2 hormonas que son ADH y oxitocina, las cuales viajan por el axón de esa neurona. Esta neurona ven que es muy larga, ¿no? Se llama magnocelular por el tamaño y se descarga a nivel de un sistema vascular, un sistema que se produce en la neurohipófisis, que mantiene el producto, la ADH y la oxitocina, almacenado en las terminales sinápticas a la espera del estímulo. O sea, no es que se libera, se mantiene almacenado. Y una vez que viene el estímulo para liberar estos productos, sí se libera este sistema de drenaje vascular a la circulación. ¿Entendieron? Entonces, para que se entienda claramente, las antidiuréticas y la oxitocina se forman en el núcleo supraóptico paraventricular, viajan por el axón de estas neuronas y se almacenan en la neurohipófisis en las terminales sinápticas. En lo que hace la antidiurética, que es la esencial, hay 2 estímulos muy importantes para la liberación de la misma. Bueno, producción, ¿no? Hipotálamo, neurohipófisis, secreción. Estímulos: aumento de la osmolaridad y disminución de la volemia. Son 2 estímulos fundamentales. Se ha descubierto que la osmolaridad es mucho más sensible que la volemia. O sea que tiene que aumentar muy poquito la osmolaridad para que ya se libere antidiurética. En cambio, la volemia tiene que disminuir un poco más sustancialmente para que se pueda liberar. Sin embargo, cuando la osmolaridad libera antidiurética, lo hace en pequeñas cantidades,
En cambio, cuando es por la bulimia se libera mucha más cantidad de antidiurética. O sea que tiene la relación inversa en ambas cosas, en cuanto a la sensibilidad y en cuanto a la producción. ¿Se entendió este concepto? Cuando actúa la osmolaridad es muy sensible, pero libera poco. Hay que aumentarla bastante para que libere mucho. Cuando responde a la bulimia, tarda bastante en responder, pero una vez que responde en grandes cantidades. El transporte de la antidiurética, por ser una hormona proteica, es libre y su lugar de acción son los vasos sanguíneos y túbulo colector renal. Por eso hay dos tipos de receptores para la antidiurética. El B1, vasopresina 1 y B2. El B1 es el que se encuentra en los vasos y el B2 es el que se encuentra en el túbulo colector del riñón. Esto lo han visto igual, ¿no? Con la materia. ¿Y qué logramos con la acción del ADH? Acciones hay dos grandes acciones. No es lo mismo decir acción que función. La función es la respuesta a la conjugación de diferentes acciones. ¿Se entiende? La función es respuesta a la acción. Una acción es muy concreta, vasoconstricción moderada. Pero yo a través de la vasoconstricción puedo lograr muchas funciones. Lo mismo la retención de agua en el túbulo colector, es una acción, pero gracias a esto yo puedo lograr muchas funciones. Y justamente las funciones son las más importantes: regulación de la presión arterial a mediano y largo plazo. No olviden que las hormonas actúan a mediano y largo plazo, no actúan rápido. Si yo tengo que regular la presión rápidamente, ¿quién lo va a hacer eso? El sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo. Cuando le preguntan regulación de la presión arterial, no se olviden de eso. Autónomo. Es más, cuando vos te levantás de la cama bruscamente, tendés a caerte porque te mareás y de golpe te vuelve a subir la presión. Bueno, entonces vos provocaste una baja de presión por levantarte rápido y obviamente no fue la ADH la que te la subió en 2 segundos. Fue el sistema simpático. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto, chicos? Bueno, regulación de la TA, regulación de la osmolaridad. Si yo retengo agua, juego con la osmolaridad en base a la cantidad de agua. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico de distintos iones, sodio, potasio, cloro, en cuanto a la cantidad de agua y lo que hace sobre esos iones. Y por último, regulación de la concentración y dilución de la orina. Si yo tengo una ADH que está actuando en forma máxima, yo retengo mucha agua y la orina ¿cómo va a estar? Concentrada. Muy concentrada. ¿Y la osmolaridad cómo va a ser? Alta. Yo tengo mucha osmolaridad alta. Entonces, si yo tengo ADH actuando en forma fuerte, la osmolaridad urinaria va a ser alta. Y la plasmática baja porque retenés agua. Lo contrario, si la antidiurética no está actuando, ¿cómo voy a tener la osmolaridad urinaria? Baja, ¿por qué? Está muy diluida la orina. Porque no retenés agua, perfecto. ¿Y cómo va a estar la osmolaridad plasmática? Alta. ¿Por qué? Porque no estás reteniendo agua. ¿Se entendió ese concepto? Bueno, eso los pueden confundir, ¿eh? Piensen bien. A partir de esta situación, del hidroelectrolítico y falta de concentración de la orina, se establece un cuadro de una patología. Estoy yendo un poco más rápido porque se nos terminó el horario. Llamada diabetes insípida. ¿Sí? La diabetes insípida es una alteración en el equilibrio hidroelectrolítico y medio interno del organismo. Fíjense, agua y iones y medio interno, involucro todo, que se da por la falta de producción o acción de la vasopresina. Hay dos formas sustanciales, la central y la nefrogénica. En el caso de la central hay una falta de producción en el hipotálamo directamente. Y la nefrogénica es la que se da por un déficit en la respuesta del riñón, periférico riñón. Por ejemplo, nefrogénica, ¿qué quiero decir? Insuficiencia renal. Cuando el tejido renal está alterado por insuficiencia de cualquier tipo, la respuesta al ADH va a ser cada vez menor. Entonces no responde porque no hay acción rotunda del ADH en el riñón. Los receptores de ADH están alterados y no responde adecuadamente. Pero si la falla central es porque hay un problema en la producción. La producción es raro que se dé en forma espontánea, que de golpe dejes de producir.
Puede haber cuestiones inmunológicas, que es raro, un tumor compresivo o una alteración del tallo hipotálamo hipoficiario provocado por un tumor que comprima o que sea maligno. Son tumores muy raros estos. Pero algo muy común de ver son los traumatismos de cráneo. El traumatismo de cráneo, sobre todo en una moto, si te falta el casco, si te haces bolsa a la cabeza, podés tener un corte del tallo hipotálamo hipoficiario, entre otros problemas, ¿no? Yo voy a tratar los problemas más serios primero y después eso. Pero se corta el tallo, entonces no pasa la antidiurética. ¿Se entendió, chicos? Entonces, vos de pronto te encontrás con que el paciente orina mucho, sin control de lo mismo, con tendencia a la deshidratación. Cualquiera sea la forma, crónica o progresiva o aguda por un traumatismo de cráneo. Entonces, ¿vos cómo diagnosticás el problema de que le falta la oxitocina? Perdón, la oxitocina, la vasopresina. ¿Cómo harías el diagnóstico? En la orina, ¿qué hora es esa la orina? ¿Qué valor que esté muy diluido o no? Pero ¿qué ocurre? Que puede haber diferentes factores que puedan tener la orina muy diluida. Como por ejemplo un paciente que tome mucho agua, lo cual se llama potomanía. La potomanía, un paciente que toma agua todo el día, está totalmente grabado el riñón y está todo alterado. Entonces no lo puedes deducir por ese lado. Como ejemplo extremo te lo puse, ¿no? Para que entiendas. Hijo de puta. Parecida a la... Tiró el sabor de la orina. Hay una droga especial, que es como la vasopresina, desmopresina, muy bien, que lo que va a hacer es justamente actuar como la DH retenedor. Si vos le das la administración por vía intramuscular, si lo observás, Hay un ejercicio de la vida que es de esto. deja de orinarse, Hay un ejercicio de la vida que es de esto. en la central, y si no es nefrogénico. No se dosa porque es muy costoso, tarda mucho tiempo en dar una respuesta del dosaje o el reactivo, no está en todos lados. Se hace directamente la prueba del dosaje exógeno, de incorporación exógena de desmopresina. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, de esto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, cualquier paciente que tiene insuficiencia en la producción de desmopresina, vasopresina o antidiurética, hay que darle de por vida, porque se supone que ya no hay preparación de la situación que lo produjo, de por vida, por vía inhalatoria, un producto porque tiene mayor absorción y mayor efecto por vía inhalatoria, es más fácil. Cuando vos lo das por vía oral, se degrada en el estómago por el ácido clorhídrico, es una proteína que esté dando, y te queda la vía inhalatoria, porque es mucho más fácil porque se absorbe bien. Si te das subcutáneo, ¿para qué lo vas a andar pinchando todo el tiempo si lo puedes ingresar por la nariz? ¿Quedó claro el concepto, chicos? Bueno, ¿alguna duda? Aquí disparé un poquito, pero quedó todo claro. Muy bien. Entonces lo veo la clase que viene. Un capo, me agarro.